Hola, soy Vicente del taller Los Dos Relojes y hoy día quería conversar sobre la dimensión de la suma de espacios vectoriales. Esto como en el contexto de la página 98 del apunte de álgebra lineal, de la versión 2017 al menos, que nos propone este resultado que tienen escrito acá. Es decir, si tengo un espacio vectorial B, tal que es la suma de dos subespacios vectoriales de B, entonces la dimensión de B es lo mismo que la dimensión de U más la dimensión de W menos la dimensión de la intersección de ambos espacios. Em, entonces esto es básicamente una generalización del caso de cuando tenemos una suma directa. Cuando tenemos una suma directa se cumple simplemente esto, sin tener que preocuparnos de la dimensión de la intersección porque esa intersección nos da dimensión nula. ¿Sí? Cuando tenemos una suma directa, eh, por ejemplo, U suma directa W igual V, eso significa de que U más W es igual a V y que la intersección es el subespacio trivial, ¿no es cierto? El cero no solamente. Y la dimensión del espacio cero es nula, ¿sí? Es cero. Así que nosotros vamos a probar un resultado un poquito más general, pero no es muy tirado a las mechas, ya que está propuesto en el apunte como un ejercicio y es guiado. Así que les propongo que si están viendo este video, eh, busquen el apunte, busquen el ejercicio. Voy a dejar anotado la página y todo en la descripción e intenten hacerlo. Y si es que encuentran alguna dificultad en la resolución, vuelven al video y tratan de seguir lo que yo les esté mostrando. Pero eso, este video les va a servir para repasar bases de un espacio vectorial y combinaciones lineales, independencia lineal, etcétera. Así que empecemos. Entonces queremos demostrar ese resultado. Para ello, el apunte propone mirar U inter W como un subespacio vectorial, bueno, de tanto U, W, de ambos, ¿sí? Entonces dicen, eh, tome una base de ese espacio. Por ejemplo, esta. Z desde 1 hasta acá. Entonces, B sub U inter W va a ser nuestra base. Por tanto, es LI, ¿no es cierto? Es linealmente independiente. Es decir, que cualquier combinación lineal que nos dé cero implica que todos los coeficientes por los que estemos multiplicando van a ser nulos, ¿no es cierto? Estos son espacios vectoriales sobre algún cuerpo K. Entonces, son LI y genera el espacio. Entonces, generado por U inter W es justamente U inter W. ¿Ok? Ya. Y nos propone, como esta es una base de un conjunto, de un subconjunto o de un subespacio de U y de W, entonces podemos, por un tema visto en el apunte, extender beta sub U inter W a bases de respectivamente U y W. Entonces decimos, ya, beta sub U va a ser lo mismo que beta sub U inter W, pero agregándole los vectores que necesito para hacer una base de U. Y en este caso vamos a ponerle desde U igual 1 hasta U sub L. Y hacemos lo mismo para W. Y vamos a poner desde W1 hasta W sub P. ¿Ok? Ahora, queremos ver de que
este conjunto, que vamos a ponerle beta sin ningún subíndice, que va a ser básicamente beta sub u unión beta sub w, es decir, va a ser z1 hasta zk, u1, esta es una u1 hasta ul, w1 hasta wp. Entonces vamos a mostrar que esto es base de v. Entonces, ¿qué tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar las dos cosas que mencioné un poquito más arriba, es decir, que es un conjunto LI y que genera el espacio que queremos que genere, en este caso v. Así que veamos que primero genera, ¿ya? Entonces, veamos que beta genera v. Entonces, si queremos ver que beta genera v, lo que nos gustaría entonces es que, dado un v del espacio v, em, podamos escribirlo como una combinación lineal de elementos que están acá. Y recordemos que los elementos que están acá son los listados ahí. ¿Sí? O sea, cuando me refiero a esa flechita de ahí, me refiero simplemente al conjunto, no al generado. Me refiero a estos conjuntos de, perdón, estos elementos de acá. Una combinación lineal de ellos. Entonces, en efecto, V pertenece a V mayúscula. Pero yo sé que, sabemos que V se puede escribir como la suma entre U y W. Luego, tienen que existir U, W pertenecientes a, bueno, U y W respectivamente. Aquí estoy siendo un poco flojo con la notación, pero no importa. Tal que V es U más W. Ahora, yo sé que U pertenece a U, ¿no es cierto? Y W pertenece a W. Por lo tanto, U es una combinación lineal de elementos de alguna base de U. Y nosotros ya nos dimos una base para U. Nos dimos esta base. Entonces voy a hacer una combinación lineal de elementos de esa base. Y los elementos de esa base los tenemos nombrados de distintas formas. Perdón, de Z1 hasta ZK, bueno, son Z y después son U's, ¿no es cierto? U1 hasta UL. Así que vamos a separar la suma, ¿ok? ¿Ya? Entonces, como U pertenece a U y yo sé que beta sub U genera U, entonces U puede ser escrito como la suma de, pongámosle, lambda y z sub i, desde i igual 1 hasta acá. Entonces hago la suma sobre los z y hago la suma sobre ahora los u. Perdón, esto es i menos k, lambda sub i igual k más 1 hasta k más l. Ok, entonces lo que hice fue escribir la combinación lineal, pero esto a lo mejor puede ser un poco extraño porque separé la suma, pero es la misma idea. Tengo elementos que pertenecen a la base, ¿sí? ¿No es cierto? Tanto, tanto los z sub i como los u sub i pertenecen a la base beta u, ¿no es cierto? La base de u. Y lo estoy ponderando por algún escalar, ¿no es cierto? Que pertenece al cuerpo en el que estemos trabajando. No juega mucho rol aquí, la verdad. Em, por lo tanto, una combinación lineal como ustedes conocen, ¿sí? Es finita, es todo lo que ustedes quieran. Em, y la razón por la que está escrito desde i menos, o sea, u sub i menos k, es para mantener la notación que tenemos más arriba, ¿sí? Desde i igual k más 1, cuando reste, me va a quedar u sub 1. Y voy a estar sumando
ponderaciones desde U sub 1 hasta U sub L. ¿Sí? Entonces esto es una combinación lineal. Y podemos hacer lo mismo para W. Entonces, como W pertenece al subespacio de W, ¿no es cierto? Y B sub W, beta sub W, perdón, genera el espacio W. Entonces, W es una combinación lineal de los Z sub I desde I igual 1 hasta acá, más, perdón, pongámosle un nombre distinto, ¿sí? Lambda colita de chancho, porque no necesariamente tienen que ser lo mismo que los de arriba. Y aquí lo mismo que antes, desde desde I igual K más 1 hasta K más P, porque son P elementos en este lado. Y aquí W sub I menos K. Ok, entonces, encontré formas de escribir tanto U y W en términos de las bases correspondientes. Luego, puedo escribir V como U más W, ¿no es cierto? Pero, como vimos, cada uno se puede escribir de la forma mostrada aquí. ¿Sí? Entonces, en suma, lo que podemos hacer es agrupar las sumas que nos convengan y vamos a obtener una combinación lineal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a agrupar la suma sobre los zetas. Aquí voy a tener la suma sobre los U. Perdón. Esos son I menos K. Ah, creo que arriba lo hice mal. Ah, no, está bien. I igual 1 hasta K más L. Y aquí voy a tener la suma para los W. Desde I más K hasta K más P. Entonces esto nuevamente es una combinación lineal, pero ¿de elementos de quién? De la base que nos dimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este pertenece, por ejemplo, a B sub U inter W. Bueno, pero eso es un conjunto de B. Los U sub I pertenecen a la base de U, que es su conjunto de la base que nos dimos. Y los W pertenecen a la base de W, que es un conjunto de la base que nos dimos. Y lo que acompaña a cada uno de estos vectores son escalares. Por lo tanto, es una combinación lineal de elementos de la base. Luego, ¿qué encontramos? Encontramos de que V pertenece al generado por beta, porque es combinación lineal de elementos en beta. ¿Ok? Luego, ¿qué mostramos? Mostramos básicamente esta inclusión. Mostramos esta inclusión. Que V como espacio está contenido en el generado por la base. Pero nosotros sabemos de antes, y esto es trivial, ¿no es cierto? O sea, trivial dentro de lo que se entiende del curso, ¿no es cierto? Las operaciones que yo haga acá van a ser siempre operaciones de elementos de V, por lo tanto siempre van a estar contenidos en V. Tenemos entonces ambas inclusiones, concluimos la igualdad. Es decir, el generado de B es V. Perfecto. Entonces, eso termina la primera parte del esquema. Ahora mostramos que es LI. ¿Sí? Mostramos que es LI. Mostramos que esta base que nos dimos
que vimos que genera es LI. Entonces, ¿qué necesitábamos para mostrar que fuese LI? Bueno, nos dábamos una combinación lineal de elementos de la base, de esta base, que igualase a 0. Por lo tanto, en este caso, siguiendo la notación del apunte, sería una combinación lineal, por ejemplo, así, hasta acá, zk más gamma sub 1 u sub 1 más bla 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 bla, gamma sub L u sub L más beta sub 1 W sub 1 más bla 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 bla, beta sub P W sub P, y todo esto igual a 0. Esto es una combinación lineal de elementos de beta, ¿no es cierto?, que igualamos a 0. Entonces, si es LI, cada uno de ellos, cada uno de los coeficientes por los que estamos multiplicando, tiene que ser necesariamente 0. ¿Sí? Eso significa ser linealmente independiente, que la única forma de que esta combinación lineal sea 0 es que tenga que multiplicar a cada vector por 0. Como que son tan independientes, por así decirlo, no puedo contrarrestarlos de otra forma que no sea apagándolo a todos, es decir, que todos los tenga que multiplicar por 0. Entonces, veamos eso. Por si acaso, la rayita que pongo entre medio de la suma es para no escribir explícitamente toda esa suma. ¿Sí? Espero se entienda, como los 3 puntitos, pero se hace más cómodo escribir la línea. Claro. Entonces, lo que nos proponen en el apunte es pasar esto al otro lado. ¿Sí? Yo, por una cosa de comodidad, para no tener que escribir tanto porque se me va a empezar a enredar las cosas y no va a ser muy bonito, voy a llamarle a toda esta combinación lineal de elementos de z, ¿no es cierto?, que es la base de u inter w, le voy a llamar z gor. A la combinación de elementos u le voy a llamar u gorro. Y a la combinación de elementos de w le voy a llamar w gor. Entonces se me acota harto lo que tengo que escribir y es simplemente z más u más w igual a 0, y con esto me sale mucho más fácil hacer lo que me pide el apunte, que es pasar a un lado la parte de la combinación de w. ¿Sí? Entonces z gorro más u gorro es igual a menos w gorro. Ok, ahora lo que nos pide mostrar el apunte es que eh, yo puedo escribir a este elemento w, ¿no es cierto?, que acuérdense es esta cosa, esta cuestión horrorosa de ahí, esa combinación lineal de elementos de w, y me piden que lo escriba como una combinación lineal de elementos de z, ¿sí? Como lo escribo como una combinación lineal como de este estilo. ¿Y por qué eso tiene sentido? ¿Por qué es así? Bueno, veamos. Yo sé que W gorro es una combinación lineal de elementos, ¿no es cierto?, de W, ¿cierto? Eh, en particular pertenece a W, ¿sí? Como espacio. Esto es de la definición, ¿no?, de cómo definimos la base y todo. Ahora, W gorro también pertenece a U. ¿Y por qué? Por esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque esta ecuación de acá, o si quieren más explícitamente, la ecuación aquí, que le voy a poner 1, la ecuación 1 nos dice que puedo escribir beta, o menos w gorro, en realidad, nada que ver beta, perdón, menos w gorro, lo puedo escribir como una combinación lineal de elementos que están todos en la base de U. No sé si se recuerdan cuál era la base de U, pero era
incluía a los Z1 hasta ZK y desde U1 hasta UL. Entonces todos estos pertenecen a beta sub U, pertenece a beta sub U, todo entre medio pertenecen a beta sub U. Y beta sub U es base de U. Por tanto, este W que despejé de acá, ¿no es cierto? Que pasé todo esto de aquí hacia el otro lado, lo puedo escribir en términos de la base de U, ¿no es cierto? Como una combinación lineal. Por lo tanto, W pertenece a U, ¿sí? Ahora, como, bueno, aquí voy a escribirlo a lo mejor, pues esto, a lo mejor con el menos, no es tan, no es ni siquiera necesario, pero a lo mejor para seguir eso. Pues esto que es igual a la menos beta 1 hasta beta 2 W, perdón, beta P, WP, es igual a una combinación lineal, ¿no es cierto?, de elementos de la base de U. Por tanto, está en el generado, ¿no es cierto? Este pertenece al generado de BU. Y eso es igual a U, por lo que discutimos más arriba, ¿no es cierto? Entonces, menos W gorro pertenece a U inter W. Perfecto. Pero, ¿esto qué significa? De que menos W lo puedo escribir como una combinación lineal de elementos de la base de este espacio. Pero ¿cuáles son los elementos de la base de ese espacio? Bueno, son los Z sub I. Esto es un K. ¿Sí? Entonces aquí volví a ocupar la letra lambda, no tiene que ver nada con la parte anterior. Pero claro, puedo escribir menos W como una combinación lineal de elementos de la base de U inter W. Luego puedo despejar, por así decirlo. Sí, despejar en realidad. O sea, igualar a cero en realidad. Y nos queda esto. La sumatoria. O en realidad lo voy a escribir como estaba escribiendo antes para no confundir. ¿Sí? Y esto es lo mismo que escribir ambas sumatorias. Ok, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que 0 es igual a una combinación lineal de elementos, ¿sí? Pero, ¿en qué base común viven estos elementos? Bueno, este pertenece a beta sub U inter W, que es subconjunto, por como lo definimos, de beta W. Y, obviamente, este W sub I, cada uno de ellos pertenece a W, perdón, beta sub W. Por tanto, tenemos una combinación lineal de elementos en beta W. Se viene una... Em, hola, perdón, tuve una pequeña interrupción. Ustedes seguramente no vieron nada, pero continúo. Entonces, tengo una combinación lineal de elementos que viven en beta sub W y la estoy igualando a cero. Pero yo sé que beta sub W es base, ¿no es cierto? Es base y por lo tanto es linealmente independiente. Lo que significa de que cada uno de los escalares que acompañan a los vectores han de ser cero. ¿Por qué? Porque es linealmente independiente y cualquier combinación lineal que nos dé cero implica lo que acabo de decir, que los escalares que estén multiplicando a los vectores sean nulos. Entonces, ¿qué he concluido acá? Entonces, necesariamente, desde lambda
perdón, desde lambda 1 hasta lambda k, y desde beta 1 hasta beta sub p, son todos iguales a 0. ¿Sí? Todos son escalares que son iguales a 0. Luego, volviendo a nuestra ecuación anterior, tendríamos entonces que w gorro es 0. ¿Sí? En el espacio correspondiente, el 0 en el espacio correspondiente, pero es 0, es un elemento neutro para la suma. Entonces, aquí voy a tener simplemente que z gorro más u gorro es 0. ¿Sí? Entonces concluyo que z gorro más w gorro, perdón, no es w, es u gorro es 0. Oh, pero ¿qué es esto? Esto es una combinación lineal de elementos en la base u, la base de u, perdón, la base beta sub u. Entonces esto es igual 1 hasta acá más la suma desde gamma sub 1 hasta... Perdón, no, ahí. Bueno, se entiende con lo que estoy escribiendo. La combinación lineal de los u, esto igual a 0. Como dije recién, esto es combinación lineal de elementos que pertenecen a la base beta sub u, ¿sí? Por como la definimos más arriba. Y la estoy igualando a 0. Por tanto, por el mismo argumento anterior, necesariamente, todos los escalares que multiplican tienen que ser nulos. ¿Por qué? Porque beta sub u es base, es linealmente independiente. Luego, cualquier combinación lineal que iguale a 0 es tal de que los escalares que multiplican a los vectores son todos nulos. Entonces, esto es igual, ¿no? Desde alfa 1 hasta alfa sub k, desde gamma 1 hasta gamma sub L, son todos iguales a 0. Que acabo de concluir que la combinación lineal que tenía arriba es tal, esta de acá, la 1, es tal de que todos los escalares que acompañan a los vectores son nulos. Luego, el conjunto beta es el I. Perfecto, son linealmente independientes. Y como ya mostramos que genera, concluyo que beta es base. Ya, pero tanta parafernalia para mostrar que beta es base, pero eso no me muestra lo que queríamos lo que queríamos ver, que las dimensiones se comportan más o menos de manera amigable, como se comportarían los cardinales. Pero ahí está justamente el, el tema. Y es que beta es base, y es base obviamente de v. Luego, la dimensión de v es el cardinal de beta, es decir, la cantidad de vectores que tengo en beta. Pero la cardinalidad de beta es la cardinalidad de los vectores que nombramos antes, desde z1 hasta z sub k, u1 hasta u sub l, desde w1 hasta w sub p, y yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Yo sé que desde z1 hasta z sub l, eso de ahí es beta sub u, ¿sí? Entonces podría escribirlo como beta sub u unido con esto de acá. ¿Y qué sería esto de acá? Esto que sobra es
beta sub W, ¿no es cierto? Es la base W, pero le quité, a la base de W le quité todos estos. ¿Se acuerdan cuál era la base de W? Era los Z con los W. Entonces le quité los Z y eso era la base U inter W. Entonces, esto de aquí me queda así. ¿Sí? Esto es una unión disjunta que a veces se escribe como una unión con un puntito, lo que me permite separar los cardinales. Entonces esto es cardinal de beta sub U más cardinal de beta W menos U inter W. ¿Sí? Y em, esto lo podemos también separar. ¿Sí? Y esto es como por análisis de cómo es el conjunto, pero lo podemos separar de la siguiente forma. Esto propiedad de cardinales nomás. El de acá es subconjunto de este, por lo tanto podemos hacer el paso que vamos a hacer ahora. Pasa como una resta. Pero, ¿qué es cada uno de estos? Bueno, el primero es base de U. El cardinal de la base de U es la dimensión de U. El segundo es una base de W. El cardinal de la base de W es, por supuesto que W. Y la cardinal de la base de U inter W es la dimensión de U inter W. Y esto todo era igual a la dimensión de U. Y con eso terminamos. Ahora, todo esto, y a lo mejor voy a dejarlo escrito en la descripción del video, esto es asumiendo, ¿cierto? Asumimos que la dimensión de V es finita, ¿no es cierto? Bueno, era K. No, perdón, no era K. Bueno, es finita. ¿Sí? Si es que la dimensión de V no fuese finita, no podríamos haber hecho el análisis anterior, porque no hubiésemos podido listar de manera finita los vectores. Am, Así que este resultado, al menos la forma en que nosotros lo demostramos, se mantiene cuando la dimensión del espacio es finita. Si es que fuese infinita, ahí hay que a lo mejor hacer otro tipo de demostración o algún otro tipo de resultado, pero lo que acabamos de mostrar es para el caso dimensión finita. Y eso, espero le haya gustado el video. Em, y cualquier duda respecto a cualquier paso que haya hecho, me pueden decir. Si tienen alguna sugerencia para algún video, em, porfa, escríbanlo en los comentarios o manden algún mail o algo. Pero eso, eh, espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Suscríbanse al canal del taller de los dos relojes. El taller de los dos relojes. Y nos estaremos viendo en algún próximo video. Cuídense mucho, mucha suerte y chito.